Bueno, vamos a continuar la clase. Nos quedamos prácticamente, empezamos a ver el proceso de obtención de amoníaco y lo que requerimos es hidrógeno para que al combinarse con el nitrógeno obtengamos el amoníaco, y el hidrógeno se obtiene a partir de este gas natural. Por lo tanto, pues básicamente, buena parte del del proceso es trabajar con el gas natural. Si todavía tiene sulfídrico o azufre unido al carbón, se elimina el azufre primero con carbón activado el sulfídrico, y posteriormente se adiciona hidrógeno para que con un catalizador cobalto molibdeno, si va un azufre unido por medio de un enlace, se produzca aquí otra vez sulfídrico con este hidrógeno y con el catalizador, y en esos absorbedores volvemos a eliminar el sulfídrico que se pueda producir de acá, ¿no? Posteriormente va a pasar a los reformadores primario y secundario. En el primario, por medio de agua, va a haber una reacción, al igual que en el secundario, pero en el secundario también ya se va a utilizar este aire que se calienta acá, se va a utilizar, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos visto. Entonces son las etapas de sulfuración, reformación, que es primaria y secundaria en esos dos reformadores. En la desulfuración, ahí, por allá lo vimos, y en la reformación, con agua, como decíamos, ya es donde vamos a producir el hidrógeno, pero también se va a formar CO y CO2. Y ok, y posteriormente, ya se adiciona aire para que tenga lugar combustión, ¿no? Esto es la idea de que el metano que no se convirtió, pues lo podamos todavía convertir a a CO2, y el CO también principalmente a CO2, y el hidrógeno pues ya se convertiría en agua, ¿no? Pero también podría estar formándose todavía hidrógeno. Entonces esta es la idea de adicionar algo de aire ahí controlado para que todavía el metano principalmente ya no salga tanto metano ahí, sino la mayor parte del metano que no se convirtió en hidrógeno, se combine con oxígeno y se convierte en CO2. Esto es en el reformador secundario. Por eso, aunque aquí se ve que se adiciona aire en el primario, básicamente este aire es para el reformador secundario. Aquí se precalienta y sale para que aquí se lleven a cabo ya esas reacciones, tanto reacciones del reformador primario, pero también de que el metano adicional se convierta en CO2, ¿no? Y no salga aquí mucho metano, ¿no? Ya por aquí vaya poco metano, y también que con este aire, con el oxígeno, parte del CO2 que se está formando acá se convierta en CO2. Aún así, no todo el CO se va a convertir en CO2, y por eso ya usamos estos convertidores para convertir el CO en CO2, ¿no? En el primero es el 75% de conversión, y en el segundo prácticamente todo el CO se va a convertir a CO2, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Que es en este proceso de purificación, todavía con con el vapor de agua que va ahí, es que este CO se convierta en CO2, ¿no?
y entonces va a ser en dos etapas. En el primer tanque es un catalizador, en el otro catalizador. Y básicamente a esta reacción se le llama mutación de CO a CO2. Entonces, esto básicamente es para obtener un CO2 de alta pureza y se pueda vender, porque el CO es muy contaminante, hay que tener cuidado con él. De hecho, sale tan de buena pureza que hasta se vende a las refresqueras, el gas que se le adiciona a las refresqueras, ¿no? Posteriormente, ya habíamos visto un poco la etapa de eliminación de CO2. Es una absorción, pero en las absorciones, aunque a veces nos dicen que son operaciones unitarias donde no hay reacciones, hay ciertas reacciones, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a tener prácticamente CO2, entonces aquí, yo como les comentaba, lo ideal sería esta línea meterla más abajo. Entonces, porque es una corriente de gas que va a entrar, va a subir y va a salir ya libre de CO2. Y por aquí vamos a meter el absorbente, el líquido absorbente o solución absorbente, que va a absorber el CO2. Dice, es con carbonato de potasio, ¿no? Posteriormente aquí es una columna de destilación en la cual regeneramos el solvente, o en otras palabras, a ciertas condiciones vamos a separar el CO2 otra vez del solvente y lo vamos a regenerar, ¿no? Va a salir el solvente, lo vamos a regenerar acá, y por arriba ya obtenemos CO2 como producto o subproducto. Entonces, vamos a probar esto. Entonces, vamos a ver las reacciones que se llevan a cabo ahí. Esta reacción dice, se elimina la torre de absorción con carbonato de potasio a contracorriente formándose este componente, ¿no? Que es como un carbonato ácido de potasio. Entonces, el absorbente es una solución que lleva carbonato de potasio y va a reaccionar con el CO2 y agua, por acá, para formar este compuesto, ¿no? Y vamos a ver si está bien balanceado, son 6 oxígenos, dos, dos carbonos, son dos carbonos, dos hidrógenos y dos potasios, ahí está. Entonces como dice aquí, es una reacción global. Muchas de las reacciones que nos conocemos son reacciones globales, pero en realidad se lleva a cabo en varios pasos como esta, que primero reacciona el CO2 con el agua y posteriormente ya este ácido reacciona con el carbonato otra vez de potasio, o más bien reacciona con el carbonato de potasio formándose este compuesto, ¿no? De aquí, estas dos reacciones generamos la reacción global, se acordarán. Esta, como está del lado derecho, lo eliminamos con el lado izquierdo. Oh, perdón, este no es el otro. Quedando, no, sí estaba bien. No sé por qué. Ahí entonces quedando K2CO3, del lado izquierdo CO2 y agua. Y de este lado 2 de este compuesto. Entonces, pues estas reacciones o esta reacción tiene global, podemos revertirla. Aquí le ponemos una flecha, pero a otras condiciones podemos revertirla ya en el regenerador, en la columna de destilación. O sea, esta reacción se lleva a cabo en la columna de extrusión, se absorbe. Y al contrario, se desorbe hacia acá, en la columna de destilación, ¿no? Dice, el bicarbonato en solución acuosa pasa por dos torres a baja presión para que el
este bicarbonato pase a carbonato de potasio liberando CO2, subproducto, ¿no? Para la fabricación de refrescos. O sea, básicamente lo que les decía, pues es una, puedan cambiar las condiciones en la columna de destilación a baja presión para que ahora esto se lleve a cabo a la izquierda, la reacción, y ya vamos a obtener el CO2, el agua y el carbonato, que es una solución que es la que se utiliza para la absorción. O sea, estos dos salen como líquido en el fondo de las columnas de destilación y el CO2 sale como producto. Y eso sale como líquidos y se vuelven a regresar a la columna de absorción, ¿no? Que para no estar haciendo un dibujo feo, pues es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí ya se lleva a cabo la reacción del lado izquierdo, generándose CO2, y aquí otra vez se forma el carbonato en solución con agua. Por supuesto, aquí no se ve, pero muchas veces se va adicionando más solución para mantener una solución ahí. Hay una cantidad necesaria acá de esta solución, ¿no? Solvente. Entonces, básicamente aquí le quitamos el CO2, porque el CO2, estos compuestos son venenos para el catalizador de síntesis, pero también el metano. El metano nos da lata, entonces después que ya sale aquí sin CO2, aquí ya llevo, como ya había metido aire por allá, entonces ya llevo hidrógeno y nitrógeno. Entonces también tendré algunos otros componentes como CO2 ya no, porque ya lo prácticamente lo elimino de acá. Y el CO2 que pudiera todavía quedar acá, aquí ya lo separé, pero pues quizás queden trazas. Y entonces el CO2 es el que me da lata aquí de- en el reactor de síntesis de amoníaco. Entonces, para eso viene el metanador. El metanador en sí, creo que ya les había dicho que era para eliminar metano, pero no, más bien se genera metano ahí. Metanación o metanización en algunos textos le llaman. Dice las trazas de CO, o sea, el CO y CO2 que son que son venenos para catalizar el reactor de síntesis se convierten en metano. O sea, si todavía hay por ahí CO y CO2, aquí nos dicen las cantidades que podría llevar todavía. Entonces todavía tenemos una etapa de metanación donde los convertimos. Si se fijan, esta es básicamente, llevamos a cabo la reacción inversa a la reformación. La reformación era metano más agua, nos daban estos componentes, nos daba hidrógeno. Aquí la llevamos al revés, por eso era reversible. A otras condiciones con otro catalizador, ahora si tenemos cierta cantidad de CO y CO2, pues lo llevamos ahora otra vez a metano. Por eso se llama metanación. Las pocas trazas que puedan quedar de esto, las eliminamos generando metano, porque CO y CO2 son venenos del catalizador de síntesis de amoníaco, no el metano. Creo que por ahí la clase pasada les había comentado, se me pasó, se me olvidó. Y ahorita que estaba checando esto me acordé. Entonces, eh, básicamente para eso la etapa de metanación, ¿no? Entonces, simplemente el reformador primario nos sirve mucho, pero en el secundario, a pesar de que seguimos obteniendo hidrógeno, también parte es ya empezar a eliminar aquí metano, el metano que quedó y quemarlo para producir CO2 y también ya eliminar CO para que con el oxígeno del aire produzca CO2, de CO a CO2. Pero después en estos convertidores todavía vamos a tratar de que el CO se convierta en CO2, la mayor parte, ¿no? Y entonces ya ese CO2 lo vamos a separar aquí con alta pureza y las trazas que pudiera llevar todavía este gas de síntesis
¿Qué es el gas? El gas de síntesis básicamente queremos que sea nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Pero ojo, aquí todavía puede llevar trazas de CO2 y CO, metano, trazas de metano, quizás oxígeno, trazas de oxígeno. Pero el que me da lata aquí en este reactor de síntesis es todavía el CO y el CO2 porque es un veneno de reactor. Entonces, aquí todavía lo que vamos a hacer es que esas trazas de CO y CO2 las vamos a eliminar convirtiéndolas a metano. Por eso se llama metanizador. ¿Ok? Después, en esta etapa de metanación, dice, aquí lo dice, ¿no? Conversión de trazas de CO y CO2 remanente a metano. Y en este metanizador, pues finalmente la síntesis de amoníaco se lleva a cabo a presiones muy altas y tenemos que comprimir ese gas que llega al reactor y en este reactor vamos a producir el amoníaco. Aquí se lleva a cabo la síntesis y nada, ponemos un reactor. Aquí viene un diagramita más, es un esquema un poquito más detallado de la etapa de síntesis. Entonces, después de la metanación donde ocurren estas reacciones, este, más o menos a 300 grados ocurre esa etapa. Tiene la síntesis de amoníaco y ese gas se comprime como a 200 atmósferas, 200 kilos más o menos, que son presiones muy elevadas. También las temperaturas son muy elevadas. Es un proceso a condiciones elevadas de presión y temperatura. Estamos hablando de temperaturas cercanas a los 800 grados y presiones ya vimos 200 atmósferas, ¿no? Son condiciones eh, muy elevadas, ¿no? Que solamente en ingeniería las llevamos a cabo, ¿no? En este tipo de reactores, ¿no? Es difícil que los químicos vean este tipo de cosas, ¿no? Trabajan en laboratorios. Nosotros, en la industria y a grandes cantidades, estamos hablando de producción de toneladas, ¿no? De amoníaco. De hecho, recuerdo que las plantas que están aquí en Cozoleacaque, me acuerdo que estaban diseñadas y decía, están diseñadas para producir tantas toneladas cortas, ni siquiera son toneladas normales. Habría que ver que eso es una tonelada corta, ahorita ya no me acuerdo, pero me acuerdo que estaban diseñando toneladas cortas. Creo que las toneladas cortas son no sé cuántas libras, pero bueno, les voy a pasar quizás ahí una información que traigo de ahí de estas plantas, con los diagramitas algunos diagramitas que me pasaron de ahí, ya más completos, ¿no? Les voy a pasar esa información para que la tengan ahí. Dice, los rendimientos son de 14-15% en un solo paso, por lo que el gas de síntesis que no ha reaccionado se recircula en el reactor. O sea, los rendimientos son bajos, ¿no? No hay grandes rendimientos, pero por eso el gas que no reacciona se regresa, ¿no? Entonces aquí viene el gas de síntesis que viene del metanizador. Aquí otra vez dibujamos el compresor, está dibujado un poquito diferente, ¿no? Estamos en esta parte. Es el gas que viene acá y viene el compresor, ¿no? Eso es lo que estamos dibujando ahí. Aquí hay una mezcla que viene de acá, se mete al reactor de síntesis. Aquí en el reactor ya vimos las condiciones. Y está como más dibujado, debería ser por aquí, sale por acá. Este reactor sí es un tanque así de este tipo, lo que recuerdo. Luego viene un condensador donde por aquí va a salir ya, pues de este intercambiador vamos a bajar la temperatura a que el amoníaco condense, salga por el fondo y se vaya a almacenamiento. De aquí vamos a volver a comprimir y vamos a purgar gases inertes, como dice aquí, que básicamente pues, tenemos que aquí pusimos nitrógeno, hidrógeno, pero ya comentamos que
que también puede venir metano, principalmente, argón que traiga del mismo, ese argón que traiga del mismo aire, trae argón, ¿no? Algunos gases por acá los vamos a separar, que venían acá todavía. Aquí prácticamente ya no está entrando CO2 ni CO, porque ya vimos varias etapas para eliminarlos, ¿no? Para que no me envenenen este catalizador. Y básicamente estos gases que no reaccionaron se vuelven otra vez a mezclar con los nuevos que vienen para que reaccionen, ¿no? Se están recirculando. Aquí está la recirculación de estos gases que no reaccionaron. Aquí se va a producir amoníaco, pero en rendimientos de 14-15%. Y lo que no reaccionó, lo comprimimos, le quitamos gases inertes y lo recirculamos junto con el gas que viene, este gas que también trae metano y argón, ¿no? Y que aquí se van a estar separando. Ok. Y este es el producto principal, que es el amoníaco. Dice, el 80% del amoníaco se destina a la fabricación de fertilizantes, ¿no? Como nitrato de amonio, sales amónicas, urea. Nos decían que la urea hasta se puede aplicar así directamente en el suelo. Es un compuesto que trae la orina, ¿no? De ahí viene lo de orina, que es urea, trae urea. Y básicamente una de las sustancias que requieren pues los cultivos, en general las plantas, es el nitrógeno, ¿no? Son formas de adicionar nitrógeno a los suelos. Por supuesto, estas sales, etcétera, de los fertilizantes no es lo único que llevan los fertilizantes llevan otras sustancias, ¿no? Pero dentro de las sustancias se adicionan estas sustancias para adicionar nitrógeno a los suelos, ¿no? Otros usos dice fabricación de ácido nítrico, de explosivos, nylon, poliuretano, productos de limpieza, etcétera. De entrada, pues ya vimos por ahí en el documento de petroquímica, ya vimos todo lo que se obtiene a partir del metano. Se obtienen dos compuestos, que es el amoníaco y el metanol. Y a partir del amoníaco, ahí vimos la cadena, ¿no? Y todas las industrias a las que llegan los productos que se obtienen a partir del amoníaco, ¿no? 22 minutos. Entonces, hasta ahí sería, este es el proceso más grande, que es el punto 9 dice. El punto 9 del temario, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ando buscando el temario. Y ya, pues, por ahí están haciendo ustedes el diagrama. Si pueden ver, ¿cuántas páginas son? Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. Ahora con la última actualización de Windows me parece esto. Imagino por qué es pirata mi Office, que ya es viejito, es del 10. Entonces, ya barrimos este punto 9. eh, Obtención de amoníaco. Entonces ya vimos que está dividido en todas estas etapas de sulfurización, reformación primaria, secundaria, purificación, donde eliminamos básicamente desde convertir CO a CO2. Por eso es esta parte, ¿verdad? Estas conversiones, y luego la remoción por absorción, ¿no? Estos son estos dos subpuntos. A partir del 9.4, purificación de gas de síntesis, diríamos que primero está la conversión de CO2 a CO2. O sea, 941 y 942 es lo mismo, ¿no? Dióxido de carbono removido por convección. Por conversión. Está medio raro acá, ¿no? Aquí más bien
vamos a remover CO por conversión, o más bien vamos a el CO a convertirlo a CO2 y luego vamos a remover el dióxido de carbono si previamente lo convertimos, pero lo vamos a remover por absorción, ¿no? Por absorción. Y posteriormente viene la etapa de metanación donde terminamos de eliminar las trazas de estos dos componentes para que no me vayan a afectar en el catalizador de síntesis de amoníaco. Comúnmente son catalizadores de hierro, la síntesis de amoníaco. Entonces ya viene la síntesis de amoníaco, ahí ya va a llegar desde la reformación secundaria, metimos, en la primaria necesitamos vapor de agua, nos metimos agua, y desde la secundaria, o desde la primaria, calentamos el aire y metimos aire en la secundaria, ¿no? Para que ya empiece a reaccionar a CO2. Y el metano que también no reaccione se pase a también se queme hacia CO2, ¿no? Para eso ya metemos aire controlado en la secundaria y de ahí ya vamos a llevar el nitrógeno que se va a usar en la síntesis de amoníaco. Posteriormente en estas reformadoras, perdón, anteriormente en estas reformadoras estamos obteniendo también el hidrógeno, ¿no? Porque CO y CO2 son subproductos. Que entonces del metano más agua estamos produciendo CO, CO2 e hidrógeno H2, que es el que requiero aquí. Es mi gas de síntesis, principalmente el H2 que obtuve acá. Y el nitrógeno viene del aire que ya adicioné por acá, ¿no? Que el oxígeno me sirve del aire, me está sirviendo para ya quemar un poco ahí de metano que no reaccionó. Y las trazas de metano no importa que por ahí terminen en síntesis de amoníaco, no me dan tanta lata. Se me había olvidado eso. El que me da lata es CO a CO2, entonces en la etapa de metanación obtenemos metano a partir de CO2 y CO, ¿no? Hasta ahí quedamos. Y posteriormente, pues ya nos faltan ya nada más los puntos 10, 11. El 11 no lo vamos a ver porque básicamente la planta BTX es la reformadora. Ya la vimos, ya vimos que básicamente el corte es diferente de entrada. Básicamente no cambia mucho, es el mismo catalizador. Quizás cambia, como les digo, el corte un poquito, o sea, los puntos de ebullición de la mezcla que entra a la planta BTX es un poquito diferente a la planta que entra a la alimentación que entra a la planta de reformación, pero es lo mismo. Alguna vez un catalizador que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo que venía aquí a Salina Cruz, que según no funcionó Salina Cruz, se mandó a la BTX de, este, de Minatitlán, y ahí estuvo muchos años. De hecho, cuando se dejó de funcionar, se quejaban que querían más de ese catalizador, porque funcionó muy bien. Se estuvo usando en la planta BTX, pero era un catalizador hecho para reformación, terminó en la planta BTX. Como les digo, la planta BTX es prácticamente una reformadora, y la diferencia es que después hay que separar estos compuestos, pero estos comúnmente luego se mandan a otro complejo, ¿no? Para que ahí se vayan separando. Por ejemplo, de hecho los gilenos se separan y se mandan a Cosoleacaque, y en Cosoleacaque se obtiene paragileno. De los otros gilenos hay una reconversión para que parte de los otros gilenos, la mayor parte que se pueda, se obtenga paragileno, porque el paragileno es el producto principal que se utiliza mucho en petroquímica. Aquí el asunto del paragileno es que sí se obtiene paragileno, pero todavía quedan trazas de orto, gileno, metagileno y paragileno. Separar el metagileno del paragileno orto, meta y para. El metagileno del paragileno es complicado por destilación porque casi tienen el mismo punto de ebullición. Entonces se opta por ir el caso contrario, que tienen el punto de congelación o de fusión, lo tienen más separado, por lo tanto, en este caso nos vamos hacia congelar, o sea, o hacia bajar la temperatura de manera que el más pesado cristalice, se vuelva sólido, se centrifuga un poco y se separa. Esa es la forma en que se separa
paragileno de los otros dos gilenos, que como son compuestos muy parecidos, tienen temperaturas de ebullición muy parecidas. También les voy a pasar información sobre paragileno, el diagrama, etcétera, pero no lo vamos a ver, no lo voy a preguntar. Esto es solamente que lo tengan ahí, suponiendo que alguna vez tuvieran que ver algo con esa planta, algún trabajo que tengan que hacer, o etcétera. Ahí lo tengan, ¿no? Les voy a pasar mucha información de refinación, de refinerías de esta parte, de las reformadoras, les voy a pasar la planta de paragileno, pero esto ya vamos a dejarlo por hecho de que básicamente es la reformadora la parte principal. Entonces, básicamente, en la siguiente clase rápido vamos a ver obtención de olefinas y de ahí, de aquí vamos a ver de estos vamos a ver 10 otros productos. Yo prefiero ver algunos otros que estos, pues, quizás cloro de vinilo, metanol, otros productos, acetaldehído, quizás les paso algo de información ahí. Les voy a pasar una tesis, ¿no? Pero no nos vamos a meter tanto al proceso porque por ahí un poquito complicado encontrar algo más condensado. Pero bueno, vamos a ver metanol, eh, cloruro de vinilo y luego PVC, creo que son más importantes quizás los polietilenos, ¿no? Pero eso muy rápido, ¿no? Básicamente todo ya está en este documento y aquí está, ¿no? Lo de producción de olefinas y posteriormente ya obtención de aromáticos, ya aquí ya viene que ya se vio y luego vienen otros productos de importancia y aquí puse los que se adicionan, ¿no? Pero más o menos ya es muy rápido, ¿no? Es todo lo que nos queda y creo que ya no tendría caso, con eso barremos prácticamente todo el temario. Ya se te ha leído, les voy a pasar una tesis, yo creo que no les voy a dejar tarea o vamos a checarlo y con eso terminamos. Yo creo que yo esperaría que la otra semana estemos casi terminando y quedarían unas clases de la siguiente, pero pues quizás ya las dejamos para que ustedes estudien, repasen, quizás alguna sesión en vivo para dudas. Pero bueno, por lo pronto aquí dejamos esta clase.